Ya tenemos los datos del primer cuatrimestre de la economía dominicana y lo que se observa es una desaceleración del ritmo de crecimiento. Si nos vamos a ver lo que es la evolución del indicador mensual de actividad económica medido en términos interanuales, es decir, una variación de mes contra mes, pero del año anterior, pues nos damos cuenta de que, tomando en consideración que aquí tenemos esta línea horizontal que es la que identifica el nivel del 5%, que sería la tasa de crecimiento potencial de la economía dominicana, pues vemos que en el mes de abril, se registró una variación que sin lugar a duda está muy por debajo de lo que es el nivel del crecimiento potencial, que es el 5%. Si ustedes observan, lo que hemos estado viendo es movimientos muy zigzagueantes de la economía, donde tenemos subidas, tenemos bajadas y así sucesivamente. Y después de una variación muy marcada por debajo del 5% durante los últimos 5, 6 meses, pues lo que vimos fue un incremento en el mes de marzo, pero luego ya vuelve otra vez y cae la variación del indicador mensual de actividad económica en términos interanuales, cae ya por debajo del 5%. Es decir, que estamos viendo algo muy parecido a lo que sucedió acá en el año 2022 e inicio del año 2023 en la economía dominicana, que fueron variaciones del Producto Bruto Interno que estuvieron por debajo del crecimiento potencial. Si aquí le colocamos variaciones, lo que son los labels, las etiquetas, a esas variaciones, pues vemos acá cómo efectivamente pues tenemos una desaceleración ya en el mes de octubre del año pasado, una variación del 5.5%, fue la última que estaba por encima, es decir, acá es la última que está por encima de ese 5%, y a partir de ahí vemos 3.9, 3.1, 2.2 y 0.7%. Lo que este brinco es un brinco estacional, es un brinco que nosotros habíamos señalado hace varias semanas cuando salió el dato de una variación de 5.4%. En el mes de marzo habíamos señalado que esto era algo transitorio, que había un elemento estadístico con el tema de la Semana Santa y que efectivamente iba a volver a desacelerarse el ritmo de crecimiento. No tan marcado como febrero, pero sí va a desacelerar. Y efectivamente, miren aquí marzo, seguido de abril, entonces con 1.7%. Este marzo 5.4%, abril 1.7%. El promedio, que sería el primer cuatrimestre, 2.5%. 2.5% sería el crecimiento promedio de la economía dominicana en esos primeros cuatro meses. Ahí la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, dado esto, ¿de verdad podremos nosotros alcanzar un ritmo de crecimiento, como dice el Banco Central, que sería un ritmo de crecimiento para todo el año? Ha colocado acá en el periodo, digamos, en un nivel de 4.5%, como decía el Banco Central, o sea, volverá a registrarse una variación fuerte en los meses de mayo hasta diciembre, de tal manera que se pueda incrementar este 2.5 y llegar hasta el 4.5% que decía el Banco Central. Bueno, la realidad es que ya el Banco Central ha reconocido que no va a estar en el rango del 4 a 4.5% el ritmo de crecimiento de la economía, sino que va a estar por debajo de ese 4 al 4.5% que decía. Incluso estará por debajo del 4% que decía el Fondo Monetario Internacional. Tal como habíamos dicho, ese 4.5%, la probabilidad de ocurrencia era prácticamente un 0%. Y ya nos han dado la razón. Y por esto ahora lo que estamos observando es que lo que estaría pensando el Banco Central que va a ser el ritmo de crecimiento va a estar entre 3.5 al 4%. No es imposible tener un crecimiento del 3.5 al 4%, como dice el Banco Central, pero cuando uno ve esta estadística, en realidad uno llega a pensar que va a ser difícil. No es imposible, pero va a ser difícil. Es decir, que el Banco Central corrige a la baja su proyección, la sitúa en el rango del 3.5 al 4%. Pensamos que tiene cierta posibilidad, pero la probabilidad de ocurrencia
va a ser baja. Y por eso lo que nosotros pensamos es que cuando se analiza el comportamiento de lo que son los diferentes sectores, aquí, por ejemplo, enero-abril, donde tenemos que el sector construcción tiene una variación negativa de 2.3%, el sector manufactura local solamente ha crecido 1.5%, manufactura zona franca lo que ha crecido como promedio en este periodo de enero-abril con relación al promedio del año pasado, en ese mismo periodo de enero-abril, es solamente 0.8%, comercio 3.6%, pero el mes de abril propiamente del comercio fue de alrededor del 2%, transporte y almacenamiento una variación de 4.8%, es de lo que está en mejores condiciones, y hoteles, bares y restaurantes, turismo 2.9%. Si nos vamos por peso, es decir, por ponderación que tiene cada uno de estos sectores en la economía dominicana, comenzando con construcción, que tiene un 15%, o con comercio, así como también manufactura, que tiene alrededor del 10%, turismo, que tiene alrededor del 7%, pues se llega a la conclusión de que si se toma en consideración lo que ha sido el desempeño de estos sectores en estos 4 meses, la probabilidad de que se pueda alcanzar un crecimiento del 3.5 al 4%, como dice el Banco Central, es muy baja. La realidad es que, visto el comportamiento del primer cuatrimestre, es más factible que la variación del PIB se sitúe entre el 2.5 y el 3%, entre el 2.5 y el 3%. El 3% tiene una alta probabilidad de que se pueda alcanzar el 3%. Si ustedes me dicen, mira Jaime, se puede alcanzar 3.5%, se podría alcanzar 4%, ya ahí la probabilidad va convergiendo hacia cero. Alcanzar un ritmo de crecimiento del 4.0%. El 4.5 que decía el Banco Central, definitivamente eso no era viable. Y la gran pregunta es qué está sucediendo en la economía dominicana, por qué ocurre esto, esta desaceleración tan marcada de la actividad económica, por qué estamos creciendo por debajo del potencial del 5%, por qué estamos en esta situación, en esta clara tendencia hacia la baja, luego esto transitorio en el mes de marzo y ahora otra vez esa caída. ¿Qué está sucediendo? Miren, aquí lo que hay que tomar en consideración es que se está registrando, en primer lugar, una desaceleración de la inversión privada que a su vez está siendo explicada por altas tasas de interés. La tasa de interés promedio ponderada 15%, si le resto una tasa esperada de inflación de un 4%, estamos hablando de una tasa de inflación en términos reales de un 11%. En el pasado hemos tenido altas tasas de inflación, de interés en términos reales, que es la nominal menos la inflación, de esa magnitud, y se ha podido crecer. Pero en esta coyuntura también tenemos el agravante de que la inversión pública es muy baja, la inversión pública como porcentaje del PIB que se ha ido ejecutando, si lo anualizamos, los primeros 5 meses del año, lo anualizamos al año completo, tenemos que lo que se registraría de variación o de nivel de inversión pública o de variación del capital, sería un nivel de 1.4% del Producto Interno Bruto. Eso es bajísimo, bajísimo. Para que tengan una idea, el general Trujillo invertía un 8% del Producto Interno Bruto, el presidente Balaguer alrededor del 6.5%, el presidente Hipólito Mejía 5% del PIB, el presidente Leonel Fernández entre 4, 4.5% y el presidente Danilo Medina entre 3.5 y 4%. Ahora tenemos un nivel de inversión que se presupuesta en 2.2% del Producto Interno Bruto, y eso es por todas las limitaciones que establecen los elevados gastos corrientes que tenemos que enfrentar, gastos corrientes relacionados primero con el tema del COVID, segundo con el tema del déficit del sector eléctrico, también tercero, transferencias importantes que el gobierno realiza a los segmentos más pobres del país, y como no se le aprobó la reforma tributaria, pues esto hace que no tenga los recursos suficientes para poder aumentar la inversión pública, y por eso es que tenemos un nivel de inversión de alrededor, por lo menos lo presupuestado, alrededor del 2.2% del PIB, pero lo que se ejecuta está por debajo de ese nivel.
Esperamos que en los próximos meses se acelere esa ejecución con la nueva administración, la nueva gestión en el Ministerio de Obras Públicas, así como también en el Ministerio de la Vivienda, que logren poner en marcha de forma más acelerada la inversión pública, porque recuerden que por cada peso de inversión pública se tiene un incremento del nivel de actividad económica de alrededor de 1.6%, es decir, un peso contra 1.6 pesos es la relación. Y con relación a la inversión privada, por cada peso de inversión pública se genera más de 2 pesos de inversión privada. Y recuerden que en el caso de la República Dominicana, la inversión privada representa más del 85% de la inversión total o de la formación bruta de capital. Lo que le dice a usted, sin lugar a dudas, que es importantísimo mejorar el nivel de inversión privada, mejorar el nivel de inversión pública, que es complementaria con la inversión privada. Y también tenemos que crear condiciones para que se puedan ir cada vez más originando y poniendo en marcha más fuentes de trabajo para la población. Si se quiere alcanzar un ritmo de crecimiento que sea superior a esto que tenemos acá, que es un ritmo de crecimiento que está claramente por debajo en el año 2025 del potencial. Para que tengan aquí nuevamente el dato, 2.5% de crecimiento, y si lo ve acá por sectores, fíjense que sector construcción menos 2.3%, manufactura local 1.5%, manufactura zona franca 0.8%, hotel y restaurante que el año pasado estuvo creciendo promedio alrededor del 10%. Fíjense que ahora está creciendo muy por debajo, está creciendo 2.9%. Hotel y bares y restaurantes, lo que le dice a usted que no cabe duda de que hay una clara desaceleración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que hay una desaceleración económica. Afortunadamente se ha mantenido la estabilidad de precios, y nos vamos a ver la inflación, el dato a mayo ya publicado. Vemos que la inflación está en 3.84% y la subyacente 4.22%. Esto, si vemos esta tendencia, nos damos cuenta de que va a ir convergiendo la tasa de inflación general a lo que es el centro, el rango meta, que es el 4%. Ya está en 3.84, estaba en 3.71 aquí, estaba en 3.56 acá. Vemos que va convergiendo hacia el 4%, y esta está ligeramente por encima del 4%, pero todavía está lejos del 5%. ¿Qué pasaría si hay, por ejemplo, un efecto de incremento de precios importado, producto de la política arancelaria de Donald Trump, que le incremente los costos de producción a la industria de los Estados Unidos, y eso a su vez nos afecte a nosotros con mayores precios de los bienes que nosotros le compramos a los Estados Unidos? Pues eso pudiera acelerar la tasa de inflación. Entonces tenemos desaceleración de la actividad económica, estabilidad de precios, pero esa estabilidad de precios pudiera desembocar en una mayor tendencia ascendente si los Estados Unidos son víctimas de un aumento de su variación de precios, es decir, de si aumenta la tasa de inflación. Mientras tanto, tenemos estabilidad de precios, pero tenemos una desaceleración económica. La pregunta que habría que hacerse es: ¿qué se puede hacer para mejorar lo que es la capacidad de crecimiento de la economía dominicana y poder alcanzar no el 4.5% como decía el Banco Central o como decía el Fondo Monetario Internacional, sino un nivel por encima del que nosotros pronosticamos, que está entre 2.5 y 3%, pero que se sitúe entre 3 y 3.5, por ejemplo, sería algo extraordinario. Entre 3.5 y 4, eso, la probabilidad es muy baja, muy baja. Esa es la nueva proyección del Banco Central. Nosotros pensamos que va a estar más entre 2.5 y 3. Si queda entre 3 y 3.3, por ejemplo, sería un trabajo extraordinario de las autoridades y habría que hacerle un reconocimiento. La gran pregunta es: ¿qué se puede hacer en términos de política económica para mejorar lo que es el crecimiento de la economía, específicamente del sector privado? Vamos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.